por favor, que como yo no Eso, tengo el rol. ponlo tú a grabar ahí. Listo, acá ya veo que Estamos estamos listos. grabando. Listo. Listos, bueno, entonces bienvenido profesor Alejandro. Hoy nos acompaña en el seminario financiero el profe Alejandro Cadavid. Vamos a hablar sobre un tema de finanzas pensionales, un tema que tiene que ver mucho también con el tema de formación financiera o finanzas personales, pero del que a veces no se profundiza y es muy importante precisamente para el tema de la planeación financiera. Profesor Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido al seminario financiero. Adelante, el escenario es todo suyo. Mil gracias por la invitación, César, y mil gracias por toda la logística y todo. Primero que quisiera como arrancar con un primer abrebocas y empezarles a decir que el ahorro viene desde las familias. Normalmente, ¿qué pasa? Nuestra educación financiera parte desde nuestros padres. Hay un paper bastante interesante que se los voy a dejar como parte de las memorias de Robertson and Rose de 2019, es un paper reciente que dice Because my father told me to. Es decir, ¿cuántos padres le han enseñado a sus hijos que deben empezar a ahorrar? ¿Y para qué empezar a ahorrar? Con temas pequeños de decir cómo tener una información financiera desde pequeños y esos mitos urbanos que hay por ahí de ahorrar es para ricos, ¿no? Hay muchas personas creo que han escuchado ese tema o esa frase tan coloquial de empezar a decir, no es que los que ahorran son los ricos, los que se pensionan son personas que tienen altos recursos, es imposible llegar a tener una vivienda propia, un carro propio. Entonces, miren que son temas como míticos que se hablan por ahí de empezar a decir, oiga, ¿yo cómo empiezo a construir un proyecto de vida basado en una solidez financiera? Entonces, un primer, o para todo el público que está acá, los que tengan hijos, los que no tengan hijos y estén pensando en alguna vez tener hijos o están jóvenes aún, es empezar a construir ese tema de una solidez financiera adecuada y empezar también a identificar cómo puedo yo construir o maximizar ese ahorro que voy a tener. Porque muchas veces empezamos a tener puntos de interés o puntos específicos donde nos empiezan a decir, no, es que el Estado nos tiene que garantizar, por ejemplo, la pensión, pero alguien se ha puesto a pensar de dónde sale la plata que el Estado va a tener para subsidiar una pensión. La primera reflexión que lleva o que nos lleva a hacer esto es que esos recursos o ese dinero que el Estado provee como subsidios, pues viene de los impuestos. Es decir, y los impuestos vienen ¿de qué? De las mismas finanzas que tienen sus familiares, ustedes cuando trabajan. Entonces, es muy importante empezar a construir algo que sea de ustedes y empezar a decir o a desmitificar temas que ustedes nunca van a alcanzar la pensión o que ustedes nunca van a adquirir nunca esta, como esta tan anhelada pensión con todas las reformas que se pueden llegar a venir en estos nuevos regímenes que se están hablando. Otra cosa que hay detrás es cuando ustedes ahorran en cualquier sistema pensional, sea el público o sea el privado, estamos hablando que cada persona que esté trabajando, cada familia que esté trabajando está cotizando a pensión o debería estar cotizando a pensión. Estamos hablando de casi 230, 250 billones de pesos que los colombianos tienen invertidos en el país. Es decir, acá ustedes invierten en las carreteras, invierten en empresas, sector público, sector privado, en todas partes. Lo importante es que todas estas empresas que buscan tener, maximizar ingresos, y al maximizar ingresos, ¿qué van a maximizar? Su ahorro. Pero ¿de qué depende el ahorro? ¿Cuál es la principal variable del ahorro? Es algo que se llama la densidad de cotización. Traducción, ¿cuánta plata está metiendo usted
en sus ahorros, ya sea en pensión, una pensión voluntaria, en un ahorro en un fondo de inversión colectivo, en unos activos financieros, en un inmueble o hasta, por ejemplo, pues un fondo de ahorro ordinario o voluntario en un fondo de pensión obligatorio. De acá es muy importante empezar a buscar o empezar a tener en cuenta muchas cosas que hay detrás del tema del ahorro. Que hoy en Colombia tenemos los dos regímenes, el que administra Colpensiones y el que administran los fondos privados, y los dos tienen pros y contras. Cada situación o cada persona con su ahorro es un mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es generalizable o no se puede generalizar a una sola persona o a todo un grupo de personas, decir, vea, a todos ustedes como grupo de personas les conviene X o Y régimen. Cada persona hay que analizarlo por aparte y tener en cuenta mucho esa vida o esa hoja de vida que tiene cada persona, porque hay personas que son muy constantes en su trabajo y en su cotización, otras que tienen unos negocios independientes muy buenos, pero empiezan a decir, uy, cotizo este año, de pronto no cotizo este y nos vamos manejando así. ¿Qué pasa? Normalmente cuando ustedes ven una curva de rentabilidad a largo plazo, o sea, y a largo plazo, cuando estamos hablando de un tema de pensiones, que estamos hablando de que una persona en promedio está empezando su vida laboral entre los 20 y 25 años y en Colombia se acorta un poquito menos, es decir, empieza a ser una curva que va de los 19, 21 años, empieza a ser muy importante toda esa densidad de cotización, porque en finanzas ustedes saben que si ustedes ahorran un peso hoy, ese peso usted lo guarda bajo el colchón y usted lo deja 1, 2 o 3 meses guardado, pues el dinero en el tiempo pierde valor si usted no lo tiene invertido en nada. Entonces, es de mucha relevancia y de muchísimo cuidado, pues también saber dónde tengo invertido mi dinero. Si usted lo tiene puesto bajo el colchón en una alcancía, ese dinero está perdiendo valor. Si usted lo metió en un CDT, en un fondo de inversión, en acciones, en monedas, en cualquier tipo de perfil de riesgo que usted se considere, y enseguida voy con ese tema de perfil de riesgo, pues ese dinero, el objetivo es crecerlo a largo plazo. Piensen en una empresa. Ustedes crean una empresa y cuando ustedes crean en una empresa, ustedes crean esa empresa pensando en que va a crecer a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes ven esa empresa, ustedes dicen, uy, voy a hacer una empresa que fabrique empanadas y buñuelos, pensando que va a ser la mejor empresa de empanadas y buñuelos de la historia. Usted empieza con su negocio y usted se está visualizando en el futuro que en 5 o 10 años pues va a tener 2 o 3 negocios en todas las ciudades de buñuelos y empanadas que vendan las mejores, empezando en crecer en el largo plazo. Usted no va a crecer en 2 o 3 meses, eso es utópico. ¿Qué pasa entonces? Es muy interesante cuando las personas empiezan a invertir en esas empresas que están creciendo o que están ya desarrolladas y que van a empezar a seguir creciendo. Cualquier empresa del sector financiero, del sector real. Entonces, ustedes a través de un ahorro, por ejemplo, en pensiones, pues están invirtiendo en crecer esas empresas a largo plazo. Si ustedes ven unos panoramas, por ejemplo, del crecimiento del Colcap como un indicador financiero, alguien podría crear una gráfica, por ejemplo, en los últimos 20 años, cómo ha estado el mercado accionario. Y si ustedes ven la gráfica, va a tener sube y baja, sube y baja, pero en el largo plazo la tendencia siempre va a ser alcista. Siempre tiende a ser alcista. Entonces es muy importante empezar a construir un ahorro y construir un ahorro basado en dos temas. Primero, pues buscando una rentabilidad y buscando esa rentabilidad objetivo para un sueño que tenemos. Primero, para el objetivo de esta charla, que es un tema de pensiones, y es decir, que el día que ustedes tengan 62 años, 57 años y son mujeres, pensar en decir, listo,
¿de qué voy a vivir? O sea, a los 57 años, si una mujer se queda sin trabajo, un hombre se queda sin trabajo porque pues, ya está pensionado y va a buscar algo más que hacer como independiente, puede que sea un poco más difícil, o que la salud no ayude, o que las circunstancias de la vida no favorezcan mucho eso. Y por eso es muy importante construir una solidez financiera. Hay un tema muy básico en finanzas personales, estas son las personales, y es que normalmente ustedes tienen unos ingresos, y esos ingresos, pues ustedes normalmente lo que empiezan a hacer es a comprar cositas y empezar a buscar en dónde pueden meter esa plata. ¿O qué piensan ustedes? O sea, acá es una reflexión para que cada uno empiece a pensar, oiga, ¿usted qué está haciendo con esos ingresos que va teniendo ahí? Es decir, ¿usted está metiendo esa plata para que crezca o se la está gastando? Y se la está gastando es en temas básicos, en temas que se le pueden ir a otro tema, es decir, gastando, comprándose un televisor nuevo, cuando el que ya tiene ya le funciona. Entonces, empieza a ser un tema bastante importante de ver cuáles esos temas que ustedes sí necesitan y que no necesitan. Hay un tema bastante interesante que es una filosofía japonesa llamada Kakebo, que es cuánto ahorrar. Y hay una regla que se llama la regla del 50-20-30. Básicamente, ¿qué es eso? Esto es una regla de tantas reglas que hay en el mercado. El 50% va para un tema específico de gastos básicos, es decir, vestuario, el arriendo, el mercado, los servicios públicos, cómo pueden empezar ustedes a subsistir lo básico. Acá es lo básico, acá pues es el vestuario básico, no comprando la marca más cara del mercado, no, el vestuario básico que tú tienes se va en ese 50% de tu ingreso. Un 20% de lo que a ti te ingresa debería ir para un ahorro en lo que tú quieras, basado en un perfil de riesgo que se los estoy debiendo. Y un 30% que se llaman gastos personales. Y esos gastos personales normalmente están enfocados o han enfocados mucho a lo que son cosas que uno quiere. Es decir, a mí me gusta jugar tenis, entonces ese 30% va al tema de jugar tenis. A mí me gusta ir al estadio a ver mi equipo favorito, 30% va para el estadio para ir a ver mi equipo favorito y así sucesivamente. Una primera reflexión que hacen, por ejemplo, los orientales es, listo, a mí me ingresa esto, yo empiezo a hacer mi primer salario, listo, me acabé de graduar de la universidad, tengo mi práctica y empiezo a obtener mi ingreso. Yo debería tener esa destinación del 50 gastos básicos, 20% del ahorro, 30% gastos personales. Empiezan los siguientes mitos. No, venga, pero es que eso es imposible. O sea, yo tengo unos gastos muy grandes y a mí no me da para hacer ese ahorro. La pregunta del millón que uno debería hacerse para un poquito más atrás es, ven, tú no tenías esos ingresos, te están ingresando algunos ingresos nuevos porque empezaste a trabajar. ¿Por qué no puedes, si antes tus ingresos eran cero, ya son 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos, lo que sea, ¿por qué no puedes ahorrar el 20%? Hazte de cuenta que tu salario no es 1.000.000 de pesos, sino que es mucho menos y empieza a vivir con eso. Esa cultura es la que permite un crecimiento muy grande y muy sostenido en el largo plazo para empezar a buscar ahorros y alternativas de inversión. Esto es una cultura bastante interesante que se las voy a dejar en el material de memorias, que es, que es ese tema de cómo ahorrar y de cuánto ahorrar en ese tema. Es más, hay en otros países se tiene otra cultura un poco más fuerte y es empezar a decir, yo arranco con un salario como analista, practicante, etcétera. Me va bien, trabajo bien y me suben el salario o me sube el cargo. Normalmente lo que piensan es que el primer año hacen de cuenta que no hubieran tenido el ascenso. Es decir, yo me ganaba 2.000.000 de pesos, obtuve un ascenso y me pagaron 3.000.000 de pesos.
hacen de cuenta las personas que son muy juiciosas en el ahorro, que ya no le están pagando 3 millones de pesos, sino que se siguió ganando lo mismo que se ganaba antes. Y ese exceso van y lo meten en un ahorro. Acá es un tema muy interesante que empieza a ser la gran pregunta. Listo, nos estás enseñando de pronto cómo ahorrar o cuánto puedo ahorrar de mis ingresos. La siguiente pregunta es, ¿dónde meto eso? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta que empieza a ver si que empieza a establecerse en lo siguiente. Hay una cosa bastante interesante que en la literatura se llama los perfiles de riesgo. Hay un libro bastante interesante del profesor Sanjit Dami, que son los fundamentos del análisis del comportamiento económico, y es que normalmente nos consideramos de un perfil de riesgo. Es decir, muchas veces o muchas personas empiezan a decir, mi perfil de riesgo es muy alto, es decir, yo tengo una tolerancia, un apetito arriba de riesgo, es decir, yo puedo invertir en lo que sea porque cualquier volatilidad de mercado que vaya arriba o abajo, pues la aguanto. ¿Qué pasa? Llega una crisis. Llega una crisis o un cisne negro, un black swan, como le llaman en el mercado, como lo que fue el COVID, o lo que está haciendo el COVID, para hacerlos así más puntuales. Y empieza a decir, uy, no, yo automáticamente voy a sacar mi plata, ya. ¿Qué pasa? Cuando el mercado está en un bajón grande por una crisis y usted retira su plata, es algo que se llama liquidar la pérdida. Es decir, usted ya dio por sentado esa pérdida y la liquidó, es decir, la hizo material. O sea, usted esa plática ya la perdió. ¿Qué pasa? Si usted se aguanta y tiene un perfil de riesgo de aguantar ese bajón y empieza a esperar una recuperación y tiene ese perfil de aguantar esa volatilidad, pues fácilmente puede recuperar su plata en el corto plazo. Y en el más largo plazo, ustedes podrían estar esperando hasta un crecimiento exponencial. No sé si ustedes han escuchado una frase bastante interesante que en los mercados bajistas es donde se ven los reales inversionistas. Esa frase yo la tengo dentro de mis tops, porque normalmente en los mercados bajistas es donde los inversionistas reales empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque los que se asustan van a vender barato, y los que le creen a la acción, le creen al activo, van a comprar esa acción bien barato. Esperando que valorizaciones. ¿De qué depende? Si son juiciosos en el mercado, seguir en el mercado. Si tienen un buen asesor en temas de fondos de inversiones, de donde quieran, pues más fácil lo van a hacer porque pueden estar hablando con su asesor y estar hablando con él de qué alternativas de inversión hay. Pero lo principal que hay detrás es conocer tu perfil a riesgo. Y es decir, una cosa es yo estar ahorrando, por ejemplo, para mi pensión, que me faltan X años para pensión, ahí no va a tirar mi edad por nada, pero otra cosa es yo decir, venga, es que yo estoy ahorrando para dentro de 3 o 4 años para la educación de mi hija. Ahí es donde yo ya la empiezo a dudar. Y entonces yo empiezo a empezar a decir, no, mi tolerancia al riesgo cuando es la educación de mi hija, ya no quiero ser tan arriesgado y quiero de pronto acotar un poco ese riesgo, es decir, invertir en activos menos riesgosos. Para eso hay un montón de fondos de pensión voluntaria, fondos de carteras colectivas o fix que se llaman hoy en día, CDTs. Entonces empiezan a haber bastantes alternativas de inversión para invertir en esos activos menos riesgosos. Y hay otro punto yo creo en 5 minutos voy a dar un paso para un par de preguntas, empezar a acotar un poco esos activos de inversión en los cuales yo puedo estar y no puedo estar de acuerdo con mi perfil de riesgo. Muy importante, un tema bastante interesante que se llama el efecto de diversificación. La traducción más fácil de un efecto de diversificación es no meter los huevos en la misma canasta, porque el día que te pase un accidente, pues te va a quedar sin desayuno.
para hablarlo bien coloquialmente. ¿Uno qué hace con ese efecto de diversificación? Tratar de meter su plática en diferentes perfiles de riesgo, diferentes empresas, diferentes sectores. Es decir, si le está yendo muy bien al sector financiero, pues te vas para arriba. Pero si metes tu dinero, por ejemplo, en el sector real, le está yendo mal, pues a ese le está yendo mal, al financiero le está yendo bien y tienes un porcentaje en cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Cualquiera de estos mercados es de un acceso bastante fácil. ¿Qué pasa? Empiezan a establecerse en el mercado, en la vida real, unas escalas dependiendo de cuánta plata vayas a ingresar, pues quién te cobra menos comisión, porque la gente no trabaja gratis. Entonces, pues quién te cobra menos comisión cuando tus aportes son bajos, que pueden estar en fondos de pensión obligatorias como aportes adicionales, fondos voluntarios, carteras colectivas, etcétera. Y ya cuando tenemos un ahorro mucho más grande, podemos empezar a ser inversionistas directos, empezar a pensar en invertir en el mercado accionario, bonos, etcétera. Ahí van a cobrar mucho más altas las comisiones, pero tú esperas tener el activo por mucho, mucho más tiempo. Muy importante que ustedes tengan en su mente dos puntos fundamentales. ¿Para qué están ahorrando? Y su perfil de riesgo. Las dos cosas van unidas, que es lo que llaman la relación rentabilidad-riesgo. Ustedes en esa relación rentabilidad-riesgo van a estar siempre, siempre, siempre jugando o siempre lo que se llaman diversificando, optimizando su portafolio para buscar la mejor combinación de alternativas. No sé si acá les voy a dar si me pueden ayudar porfa con un par de preguntas que tengan ahí en el chat, que vi Sí, que está bien. alguien... Vamos, profe, gracias. Vamos a leer. Hay una persona que levantó la mano. Vale. Vamos a habilitarle para que nos comente. Pero también nos habían planteado por aquí. Dice, lastimosamente la cultura de nosotros es bien diferente. Muchas veces cuando tenemos un ahorro de determinado dinero y se van otras cosas como viajes por diversión u otras cosas, incluso cuenta Juan Camilo, a mí me ha pasado que tengo el ahorro, lo invierto en algún emprendimiento y se pierde eso y mucho más. Sí. Bien, Ahí, vamos dale. a darle, no sé quién será, aparece como Huawei Y5 2017. Sí. Entonces démosle voz a Huawei. Vale. Ahí, mientras tanto, mientras le damos voz, ese comentario de la cultura es bastante interesante, nuestra cultura latinoamericana, y hay varios estudios a nivel Latinoamérica, que los latinoamericanos somos muy emocionales. Es decir, podemos ahorrar la plata o podemos tener un gasto diferente y preferimos tener algo más top. Traducción. Si usted puede pagar la tribuna oriental, pero le subieron el salario y usted dijo, uy, ve, me subieron el salario, pues voy a pagar preferencia, que es una tribuna más top. Y estoy haciendo mucho, estoy subiendo mi gasto para una emoción que es exactamente la misma de una tribuna u otra. Es un ejemplo bastante coloquial que en nuestra cultura tiende a ser muy emocional. O sea, va a salir el PlayStation 5 y más de uno está diciendo, uy, ¿qué hago? ¿Será que me lo compro con dos controles o con uno? En vez de decir, uy, no, esperémonos a que baje un poco, es tratar de ser menos emocionales en ese consumo. Dale, ahora sí démosle paso Bien, a la no pregunta. sé si, pues a ver, los invito para que pongan las dudas en el chat, que nos queden plasmadas más bien incluso en ese orden, porque incluso levantando la mano podemos perder como el orden de quién levantó primero la mano. Juan Sí, Camilo también pregunta, dice, ¿cómo determinar qué porcentaje de ese 20 o lo que cada uno determine, está bien, pero que va efectivamente para una pensión o ahorro para vivir de él? O un ahorro, en el ejemplo que diste, como para una educación de los hijos, que es una inversión que no va a dar un rendimiento a futuro para vivir de él. Es decir, o ese ahorro para educación de los hijos sale de ese otro 30%. excelente pregunta.
voy para un tema fundamental. Si estamos como empleados de una compañía, para responder esa pregunta en dos pedazos. Primer pedazo, para la pensión, si tú estás como empleado, estás aportando un 16% de tu salario, donde tu empleador te aporta el 12% y tú como trabajador vas con el 4%, si estás como empleado. ¿Sí? Entonces ahí pues ya tienes un 16% de tu salario que va para ese ahorro pensional a largo plazo. Si ustedes quieren construir una pensión un poco más sabrosa, más chévere, o sea, si quieres vivir con un poco más de ingresos, pues uno lo que hace es tratar de aportar un ahorro a largo plazo, y es decir, de lo que te queda después de ese 4% que tú aportas para el tema de pensión, tratar de aportar un poco más para el tema de pensión, y empieza a ser un tema muy interesante. No hay fórmula, acá no les voy a dar una fórmula, eso no existe porque cada situación para el tema del ahorro es muy personal y uno puede empezar a decir, venga, yo le creo mucho al tema de la educación. Excelente, en mi opinión personal, me parece un tema que es un crecimiento exponencial cuando tú empiezas a construir una base grande de educación. O sea, lo que es el tema de educación versus salario, a mayor educación, mayor salario, tiende a ser una regla fundamental que se conserva. Entonces uno empezará a hacer un tema de tratar de ahorrar para diferentes cosas, es decir, ahorrar para algo en el corto plazo y ahorrar algo para el largo plazo. ¿Qué pasa? Muchas veces ese porcentaje que estamos dividiendo entre lo que es corto y lo que es largo plazo se vuelve, bueno, ¿y qué porcentaje? Dependiendo de qué lo quieras y para cuándo lo quieras. Si tú quieres hacer, por ejemplo, un posgrado, una maestría, tú ya tienes una meta de cuánto tienes que ahorrar y de cuánto tienes que ahorrar y para cuándo quisieras hacer ese posgrado o esa maestría. Y entonces, muy importante establecer esa meta de corto plazo o mediano plazo y empezar a establecer esos ahorros. Y no dejar de lado un porcentaje de ahorro para largo plazo para el tema de pensión. Porque una cosa es tú crecer en tu educación, que te va a ayudar a tener un mejor salario, y otra cosa es cuando ya te estés pensionando, que ya de pronto que las ganas o la energía no es lo mismo para hacer para seguir trabajando, para aportar o seguir en el tema por ejemplo, educándote o haciendo un doctorado a los 60 años. Hay gente que lo hace, pero es muy difícil. Eh, pero mejor estar como más seguro. Entonces hay que estar con un nivel y cada cual tiene que empezar a establecer cuál es esa curva en la cual se quiebra de cuál es el ahorro a mediano o corto plazo y cuánto es ese ahorro a largo plazo. Entonces, cada persona hay que analizarla como tal. Alguien tenía otra pregunta por ahí, César, ¿cierto? Sí, profe. Eh, Donovan dice, el ahorro excesivo puede ser perjudicial para una economía. ¿Qué pasaría si el ahorro se convierte en un hábito? ¿Qué efectos económicos tendría? Incluso podría afectar el ahorro. Bueno, me Sí. perdí con, pero bueno, Listo. Voy a ver adelante, si te profe. entiendo bien la pregunta. Donovan, Donovan, listo. sí, A ver si te entiendo la pregunta, Donovan. ¿Qué pasa? Hay un tema ya en teoría económica que empieza a decir que si hay un exceso de liquidez, pues se pierden las opciones. Es decir, se empiezan a bajar las tasas de interés por ese tema del exceso de liquidez excesivo, se pierden las alternativas de inversión, etcétera. Estamos hablando ya muy en torno local. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un exceso de liquidez y la economía tiene un exceso de liquidez total, hay dos cosas que pueden pasar. Les voy a decir una fundamental y es que pues se acaban las opciones de inversión en el entorno local, pues vaya a buscar afuera, vaya a buscar en otros países, en otras regiones, qué es lo que puede pasar. Un ejemplo básico o un ejemplo de lo que ha pasado mucho en la historia reciente. Tasas, por ejemplo, en algunos países de Europa llegaron a ser negativas. Es decir, las tasas básicas de referencia son negativas. Es decir, o sea, yo no voy a meter plata acá porque literal va a estar perdiendo. O sea, meto 100 pesos y me quitan plata.
ahí. Entonces, ¿qué hacen los inversionistas? Tratan de ir a buscar por fuera, tratan de ir a buscar otros mercados y otras alternativas de inversión. Ahí es muy interesante esa pregunta porque normalmente en varias alternativas de inversión en Colombia, o sea, en temas, por ejemplo, como estos fondos de pensión voluntaria, carteras colectivas y fondos de inversión, ellos ofrecen fuera de alternativas de inversión bastante locales, es decir, acciones locales, renta fija local, bonos locales, deuda pública local, también invierten, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, Asia, países emergentes, Latinoamérica, hay de todas las alternativas de inversión y todos los perfiles de riesgo. Entonces, normalmente no pongamos un tema de restricción o no tratemos de poner ese tema de restricción en un tema tan cuadriculado como un tema local. O sea, hay muchísimas más alternativas de inversión en el mundo y hoy en este mundo tan globalizado sí que más. Ahorita ustedes pueden acceder, por ejemplo, a transacciones en Forex, que es transar monedas. Ustedes solamente abriendo una cuenta apalancada en cualquier banco local que se las ofrece, se apalancan en eso y van a invierten en Forex, bajo su riesgo, ¿cierto? O bajo el riesgo de un asesor que les pueda ahí dar como algún advisory específico en ese tipo de inversión. No sé si hay alguna otra pregunta. Una última pregunta para seguir con un tema bastante interesante que les quiero mostrar. No, hay un comentario, en muchas ocasiones se confunde el emprendimiento con autoempleo y desde qué tasas de rentabilidad es más recomendable el autoempleo a una inversión simple. Listo. Eso es un tema bastante interesante. Miren, hay temas de emprendimientos o que llaman venture capital o esos emprendimientos que están muy chiquitos o muy startups o muy arrancando desde cero, donde normalmente si usted hace un negocio, dependiendo del negocio, ¿cierto? Y dependiendo del sector, qué tan competido pueda estar, pueden estar hablando de arrancar en pérdidas de 6 meses a 2 años. Y miren que eso es un rango muy grande. Es decir, empezamos con un emprendimiento, 4 o 5 personas que nos juntemos acá, del mismo negocio de buñuelos y empanadas. ¿Qué tan competido puede ser el mercado de buñuelos y empanadas? Empieza, listo. ¿Dónde va a montar su negocio? Depende, ¿cierto? Si usted empieza a montar su negocio en un sector muy competido, me toca empezar a competir con precio, tener una calidad muy buena, robar mercado, cuánto me demora en tener unos clientes fijos que vayan a comprar, y eso es muy variable. Y muy dependiendo también de cuánta plata yo vaya a meter en un tema de marketing, de producto, de pagarle a un buen chef, etcétera, lo que sea que esté detrás. Entonces, ¿qué pasa? Un emprendimiento bueno puede estar de 6 meses a 2 años. Y estamos hablando de invenciones hasta mucho más, porque ¿cuánto puede demorar hacer un producto nuevo, disruptivo en el mercado? Muchísimo tiempo. Pero yo cómo voy a subsistir, entonces tiene que haber una balanza bastante grande de emprendimiento. Miren, en temas de emprendimiento de startups, hay startups que básicamente se han ido a pérdida, es decir, a cero. Es decir, usted metió 20 millones de pesos y acabó con cero. Y hay startups que hoy tienen nombres como Apple. Si ustedes ven la historia de Apple en toda su vida, ella inició en un garaje, inició como una startup. Y hoy, miren el market cap que tiene la empresa, el nombre que tiene una empresa como Apple. Y si no nos vamos muy allá, estamos viendo, por ejemplo, empresas muy exitosas que tienen o que han tenido múltiplos de 3 o 4 veces. La traducción de un múltiplo es que si usted metió un peso, hoy tiene 3 o 4 pesos. Entonces es bastante diverso ese tema de las startups o lo que llaman también el venture capital. Y lo que tratan de buscar es unos inversionistas que se llaman como ángeles, y se llaman ángeles es porque un inversionista ve un proyecto, una iniciativa buena, un producto bueno, y le apuestan, por ejemplo, a una persona.
le apuestan a una organización bien vista desde su estructura muy básica y empiezan a apostarle a un crecimiento a largo plazo y a meterle más capital y demás eso. Y ahí es cuando inyectan capital y una buena iniciativa con una buena inyección de capital se puede llegar a exponenciar a los múltiplos que les digo, 3, 4 veces y hasta más. Y hasta más. Ahí, para terminar estos 10 minuticos con un último tema y darle paso ya a una última sesión de preguntas y respuestas, Keynes sugiere en muchas publicaciones que tiene una cantidad de papers impresionantes, unos temas de qué es ahorro real y qué es ingreso real. Y lo que empieza a hablar Keynes dentro de sus fundamentos es que el ahorro arranca con el ingreso, quite sus gastos fijos, perdón, y quite sus gastos variables. Ahí tiene una primera base del ahorro, que es lo que normalmente pues, tenemos como un ahorro establecido, eso es lo que vamos a ahorrar. Eso es uno de tantos papers que hay para todo este tema de ahorro. Esos ahorros ganan unos intereses, y los pongo acá entre comillas porque interés no quiere decir que sea un interés fijo o variable, pueden ser una mezcla de los dos. Y ese ahorro se vuelve lo que llamamos un ahorro nominal, es decir, todo lo que ahorramos más los intereses o las ganancias llamadas rentabilidades que obtuvimos, ya tenemos un ahorro nominal. Y a eso normalmente le tenemos que descontar la inflación para tener cuál fue nuestro resultado real o nuestro ahorro real. Es acá donde se ve como el ahorro real o el valor del dinero en el tiempo y cuánto rentó como tal nuestra inversión. Ejemplo muy básico. Digamos que en un país cualquiera, pues una tasa de inflación está alrededor del 3%. Llamémosla 3%. Y usted se metió en el mercado accionario por cualquier casualidad o por su perfil de riesgo. Es decir, que si su mercado, su inversión en términos anuales, efectivos anuales, llegó a estar un 10%, usted le descuenta la inflación, vamos a estar que más o menos, haciendo ya unos cálculos financieros adecuados, van a tener una rentabilidad alrededor o aproximada a un 7%. Es decir, que su dinero realmente se valoró o su rentabilidad real que usted percibió en ese año fue de un 7%, que es muy bien. Es decir, usted siempre que haga una inversión, trate de hacerle seguimiento al menos anual y ver en términos reales si está ganando dinero en el tiempo o no. O no. Para que lleven, digamos, un tema de base. Normalmente, en términos efectivos anuales, un ahorro de un fondo de pensión obligatoria del sector privado está dando rentabilidades, o sea, rentabilidades pasadas no aseguran futuras. Es decir, esto es como, digamos, haciendo un backtesting o mirando cómo fue la rentabilidad en años anteriores, se pueden estar viendo rentabilidades alrededor del 15 al 25%. Estoy dando un rango bastante amplio de rentabilidades de años muy malos, de un 15%, rentabilidades muy buenas de años que van de un 25 hasta un 30% en la historia reciente. En la historia más antigua son mucho más. ¿Qué pasa? Que si a eso le descontamos la inflación de esa época, estamos hablando de rentabilidades reales alrededor de un 10 a un 20%. Eso rara vez se ve en el mercado o resultados tan buenos. Rentabilidad de un sector de las pensiones públicas, ellos garantizan siempre el valor del dinero en el tiempo por el régimen de inversiones especiales que tiene lo que son ya las finanzas pues del lado público, pues, o sea, por el lado de Colpensiones. Ahí ellos siempre aseguran el IPC, siempre aseguran la inflación, siempre lo van a mantener ahí, porque ustedes se pensionan por el lado de Colpensiones con el promedio de los últimos 10 años. En cambio, por el otro lado, usted se pensiona con lo que ahorre ustedes al final de su vida. Y ahí usted se empieza a gastar esa plática como a usted se lo sugiere ese fondo de inversiones privado. Entonces, bastante importante tener en cuenta esas diferentes variables y esas diferentes situaciones y tener muy en cuenta el tema cultural. Para mí el tema de educación financiera
no se debería estar dando, por ejemplo, en una universidad. Se debería estar dando desde los primeros años de escolaridad, es decir, desde la primaria, desde la secundaria, empezar a estar fomentando ese tema del ahorro. El tema del ahorro es un tema fundamental, primero, no solo para un crecimiento de un país, porque el ahorro ayuda a crecer empresas, ayuda a crecer un país, ayuda a crecer la economía. Eso es casi que un efecto que yo llamaría colateral, porque la intención real es que esa persona, lo que tú como persona quieras construir una solidez fija para al menos tener unos ingresos básicos con que subsistir. Acá los quería dejar como con este abrebocas de este tema que es bastante interesante y abrir estos últimos 10 minutos de preguntas y respuestas para que Profe, estemos acá también dándole. Sí, muchas gracias. 5 minuticos, nos quedan 5 minuticos de este vale. espacio, hasta las 7 al menos, a ver si de pronto hay otras preguntas. Hay una adicional por ahora. Cuando usted Sí. habló de tener un ahorro lo suficientemente grande para invertir por cuenta propia en el mercado accionario o bonos, ¿cuál sería el monto de ese ahorro? Pregunta un joven. Esa es una pregunta muy buena. Varias comisionistas o varios asesores en comisionistas de valores que invierten obviamente en bolsa hablan de tener capitales superiores a 20 millones de pesos. ¿Por qué? Porque las comisiones pueden estar alrededor de, y son muy variables, porque depende mucho de la empresa, pueden estar alrededor de un 2 o un 3%, dependiendo de la persona y dependiendo del monto que quiera invertir la persona. Entonces, tú irte a meter 20 millones, 1 millón de pesos y que de inicio te estén cobrando un 2 un 3%, ya estás yendo a y poniéndole que la inflación esté a un 6%, ya estamos yendo con una pérdida muy grande de inicio. ¿Qué pasa? Normalmente otras alternativas de inversión te ofrecen lo mismo con unas comisiones de un 1%. Entonces, por eso se habla, y eso es un valor muy a colegas que tengo en el sector de comisionistas, que hablan que capitales de más de 20 millones podrían estar llamados como inversionistas individuales, de ir directamente a comprar o vender acciones. Pero si usted puede ir directamente en otras alternativas, hay fondos, por ejemplo, que invierten en un par de acciones del mercado. Es decir, hay fondos que invierten en solamente acciones de la empresa ta. Y ahí usted puede ir a invertir. Esa plata le cobran comisiones alrededor del 1% y usted está percibiendo el mismo riesgo o la misma rentabilidad, la misma relación riesgo-rentabilidad que podría usted estar teniendo en la acción que le están cobrando. Usted invirtiendo directamente una comisión de compra y venta de un 2 un 3%. Entonces, normalmente cuando uno invierte directamente en el mercado accionario de bonos, sí está hablando de capitales muy por encima de los 20 millones de pesos o más. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, yo la he tenido de algunos estudiantes, se la transmito también y tiene que ver precisamente con el tema que usted está tocando y es precisamente, digamos que uno de los pilares del sistema financiero, del mercado de valores propiamente hablando, es la profundidad y la liquidez. Entendemos por profundidad la cantidad de órdenes de compra y venta y por la liquidez, la bursatilidad o transabilidad que pueden tener estos títulos. Entonces, en discusiones de algunos cursos con estudiantes, siempre ha quedado la pregunta de si precisamente estos altos topes de 20, de hecho ya pocos están de 20, casi todos están de 50 millones hacia arriba, no va en contra de los principios de profundidad y liquidez de un mercado accionario. ¿Cómo dinamizar eso? ¿O qué esperar de un mercado cuando en Colombia Sí. es tan difícil acceder? Y usted lo dijo ahora, usted puede abrir una cuenta con cualquier otro broker y comprar incluso fracciones de acciones en algunos casos. Son más escasos pues encontrarlos, por lo menos bien constituidos, que generen confianza.
pero puede encontrar unos casos donde usted puede comprar incluso fracciones de acciones. Ah, yo quiero un pedacito de Amazon y me compro solo $200 de una acción de $2000. Y entonces eso va en contra del desarrollo de un mercado de valores en Colombia. Sí, que sí, acá digamos la bolsa de valores en varios puntos que históricamente pues ellos han ofrecido en charlas, papers y documentación que ellos tienen, es como empezar a desarrollar el mercado. Y ellos, en una historia no muy lejana, empezaron a hablar del mercado, el de MILA, pues que el mercado internacional integrado latinoamericano, donde lo que hacía era tratar de darle más profundidad y liquidez al mercado, haciendo que inversionistas de otras latitudes, Perú, Chile, etcétera, también se volvieran parte de ese mercado accionario, para darle un poquito más de profundidad y de liquidez a este mercado. ¿Qué gran problema hay acá en Colombia? Pues primero, yo diría un tema de legislación y seguridad financiera para los internacionales. ¿Qué pasa? Acá ustedes saben que hay reformas tributarias, cambios políticos que pueden llevar a que un país tenga mucha inestabilidad. Para un inversionista internacional es muy duro invertir en un tema de inestable, un país muy inestable. Pongan una relación muy fácil. Y es un tema, usted no se va a casar con la novia que es muy inestable, es decir, que de pronto es muy rumbera, muy amiguera, que sale mucho a parranda, usted dice, bueno, con esta no sé si me vaya a casar o no, estaría en una relación más de largo plazo, pues para saber si se puede estabilizar la cosa. Es decir, a eso mismo que es un inversionista. Yo no me voy a arriesgar en un país con una inestabilidad jurídica, política muy grande. Entonces los inversionistas empiezan de pronto invertir con cierta cautela y no con cierto volumen. ¿Y qué pasa? Pues menos empresas, cuando hay menos sensación de estabilidad, empiezan a emitir títulos. Es decir, si ustedes ven ahorita en el mercado colombiano, son menos de 20 empresas las cuales ustedes pueden decir que tiene buena capitalización para ustedes llegar a invertir y decir, invierto hoy, voy a poner un horizonte de 2 o 3 meses y salgo o saco la inversión en ese plazo. Son muy pocas las que ofrecen esa liquidez y esa profundidad de órdenes para tenerlo ahí. Entonces es bastante difícil un tema de obtener, por ejemplo, una profundidad como mercado americano, como el mercado europeo, sabiendo que no hay una estabilidad. El país tiene que primero construir una estabilidad política y una seguridad, digamos, para los inversionistas muy alta, para empezar que más empresas se vayan metiendo al mercado accionario y ofrecer mucho más productos. Miren que entre más productos ofrecen, pues más diversidad puede tener el inversionista para invertir en diferentes sectores y por ende se empieza a ver más atractiva la cosa para poder invertir. Y eso Bien, es una profe. abrebocas a un gran tema. Sí, y la última que tiene que ver Vale. precisamente, insisten ahí es, y entonces, pues, ¿por qué no darle vía libre al pequeño o al de a pie para que entre más participantes hayan, más dinamismo tenga el mercado? ¿Qué pasa? Eso es un punto bastante interesante y que se ha querido abrir un poco y es, listo, el pequeño, el de a pie para darle más cabida a entrada, tendría que ser que las acciones valieran menos. Es decir, empieza un tema, hay una documentación bastante clara de un libro de Corporate Finance, que es donde se empiezan a establecer cuál sería ese precio objetivo de emisión de una acción, que son modelos bastante interesantes de Corporate Finance, donde hablan si va a emitir deuda llamado deuda en bonos o en títulos o en acciones, pues qué precio debería yo de emitir. Y es decir, si yo emito papeles muy chiquitos, pues sí, mucha gente de pie va a poder comprar ese título, pero esa gente de pie, ¿qué tanto va a mover ese título? ¿O qué poco? Entonces empieza un tema bastante interesante de discusión sobre el comportamiento de las personas cuando tienen este tipo de títulos y empezar a establecer cuál es ese precio objetivo
para emitir una buena cantidad que me permita una estabilidad en el precio y que la gente no lo empiece a manipular por simple manipulación de mercado. ¿Qué pasa? Hay muchas prácticas de manipulación de mercado y existen muchísimas. Por ahí unos papers bastante interesantes de la AMB. La AMB sacó hace un par de años, si mi memoria no falla, un paper sobre malas conductas de manipulación de mercado, que son sancionables. Pues este tema es de sanción y este tema es de expulsión de mercado, sanciones pecuniarias y de ahí para adelante lo que quieran. Donde a mayor cantidad de participantes puede haber un mayor riesgo de manipulación de mercados y de precios. Es decir, si yo me pongo de acuerdo con otras 100 personas en empezar a manipular el precio de un activo y subirlo artificialmente, pues puedo obtener hay una ganancia artificial. ¿Y qué pasa? Pues sí, obtengo una ganancia artificial a costa de mi nombre primero, pues que es un tema ya bastante maluco de hablar, pues por es un tema ya ético, y fuera de eso con el riesgo de que me sancionen. Entonces, es bastante fuerte eso que pasa. Es más, por ahí yo creo que vi un comentario que hablaban de Interbolsa, y es un tema que eso hay de todos los índoles, o sea, hay crímenes que se efectúan pues a pequeño monto. Por ejemplo, el mercado americano es muy controlado de los inversionistas y tratan de hacer control que esos pequeños inversionistas no manipulen el mercado. Y eso es por la velocidad que se mueve el mercado. El mercado americano, si ustedes lo monitorean, se mueve muchísimo más rápido que el mercado colombiano. El mercado colombiano, como no se mueve tan rápido, puede ser más susceptible a que si dejan entrar a muchos más participantes, se puede llegar a volver más manipulable y crear esos peligros de manipulación de precios. Gracias, profe. Inclusive yo voy a completar un poquitico lo que el profe Alejo nos menciona y es, Vale. tuve el conocimiento por parte de una egresada nuestra de economía que estuvo estudiando todos estos temas de neuroeconomía, ¿cierto? Y está precisamente con algunas entidades importantes del mercado de valores estudiando el comportamiento humano en la toma de decisiones, pero buscando ese lado del fraude, ¿cierto? Como esas malas decisiones detrás. Y con el caso que tú dabas de ejemplo, incluso alguien podría pensar, bueno, es muy difícil poner a 100 personas en el mercado de acuerdo porque además no se conocen, pero sí es muy fácil para uno que está dentro comprar a título de 100 que desconocen esa dinámica y empezar a especular con otros en el medio con esas acciones de personas que a lo mejor desconocen estas dinámicas, que no le dan el seguimiento a su portafolio, que dejan ese portafolio ahí, lo olvidan en fin, que se descubrieron algunos casos, lo que tú dices, unas implicaciones muy tremendas que el autorregulador del mercado de valores también pues en su momento emitió por ahí, denunció, y todo eso a raíz también de esos trabajos que se han venido desarrollando donde se investigan a quienes están en mesa de dinero para que precisamente no manipulen el mercado, Tal cual. aprovechándose del desconocimiento del pequeño Sí, inversionista. Bueno, sí, muy bien, muy profe. importante. Yo creo que más Vale. que suficiente. Hemos regalado una horita, casi una horita de este espacio a la comunidad con un tema muy interesante, con un tema como lo mencionas tú, que es muy importante, muy ligado con las finanzas personales. Y en la época nuestra no tocó, no nos tocó. Ahora estos muchachos que aprovechen porque hay más divulgación de estos temas y desde más jóvenes pueden empezar a construir ese futuro dentro de esos mitos y dentro de esas creencias de que es que no vamos a durar 100 años y que la plata es una ilusión o que para que se la lleve el sistema, entonces prefiero gastármela ya. Es un pensamiento muy cortoplacista, muy inmediatista, el querer vivir el momento, y a veces se olvida la construcción precisamente de ese largo plazo que implica una planeación temprana. Sí, va un punto para concluir bastante fuerte es lo siguiente. Los cálculos actuariales han llevado a que la edad promedio de vida en Colombia se esté empezando a subir. Es decir, antes el promedio de vida era muy corto, hoy estamos hablando de 83 a 86 años en un promedio actuarial, y adicionalmente estamos hablando de, listo, usted va a durar hasta los 83, 86 años. Entonces piense, una mujer a los 57 hasta los 62
cuánta plata necesita para vivir hasta los 83, 86 años. Y adicionalmente, pensar en que si usted no ahorra desde ya, no va a maximizar el ahorro. Y una cifra acá bastante interesante. Para alguien que haya cotizado en promedio 20 años y que tenga 100 millones de pesos, aproximadamente entre el 25 y el 30%, si están, pues, por ejemplo, en un fondo privado de pensiones, va a ser rentabilidad. Es decir, de 100 millones, el 25-30% en promedio, ¿cierto? Y depende pues de la densidad de cotización, salario y todo un montón de variables que hay detrás, son temas de rentabilidad. Es decir, usted aportó 75 millones y otros 25 millones fueron rentabilidad, que usted todavía sigue ahí construyendo para su pensión. Les dejo como esos dos datos de referencia, son datos de referencia bastante interesantes. Bien, gracias, profe. Muchas gracias a la Un audiencia. gusto. Nos seguiremos viendo en este espacio y recuerden que sigue abierta la invitación todos los lunes a las 6 de la tarde para el seminario financiero. A quienes me están acompañando o a quienes vean posteriormente este video, les traigo el tan anhelado y esperado tema de criptoactivos que quedamos pendientes cuando yo hice la exposición de blockchain, que el acompañante que yo traía de España tuvo un problema de salud, no nos pudo acompañar en ese momento, pero ya el hombre está otra vez de pelea, con lo cual tenemos el acompañamiento del profesor Santiago, quien además de ser profesor es consultor en España y ha trabajado en real con el tema de la aplicación del blockchain y maneja muy bien ese tema de los criptoactivos, ¿cierto? Entonces, de una vez pues los invito para que estén pendientes. Con el mismo link les recuerdo que les acabo de enviar o quienes accedieron con este link, con ese mismo link nos vamos a seguir conectando este semestre para que lo guarden y lo tengan ahí. Profesor Alejandro, muchas gracias, le deseo una feliz noche, a Carlos también, a Daniela por el apoyo y a todos los integrantes y a todos a todos los espectadores que tenemos, una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche a todos y mil gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden consultar toda la agenda de la facultad en el portal económicas.ua.edu.co. Allí encuentran toda la información y vamos a compartir el video de esta sesión a través de las redes sociales de la facultad. Muchas gracias por acompañarnos y a Carlos muchísimas gracias por todo el apoyo. Y feliz noche para los profesores. Gracias, Feliz Daniela. noche para todos, mil gracias.